Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy es martes 14 de julio del año 2020 y quise grabar este podcast en pleno caceroleo y protesta nacional en contra del gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de la derecha, y en clara petición de mucha parte de la gente para retirar el 10% del retiro de pensión, de su 10% de ahorro. Y todo esto en consecuencia de las malas respuestas que tuvo este gobierno y la nula relevancia que le dio al tema económico, sobre todo de la clase trabajadora y las clases medias, que prácticamente, más allá de darle un par de cajas y un par de bonos, no supo manejar la pandemia en el tema económico. Estiró. Este gobierno no hizo caso sobre el COVID-19, no hizo caso, y en vez de hacer un confinamiento total el primer mes, estiró el chicle y hizo una pésima estrategia, dándole prioridad a la economía a medias y haciendo de que se llenara de casos de COVID-19. Estamos en 320.000 casos y no saliéramos nunca del confinamiento. Entonces, como no salimos nunca del confinamiento, la gente no puede salir a trabajar, no puede encontrar trabajo los que buscan trabajo, y la economía está semi paralizada, y los que no tienen trabajo desde antes de la pandemia están jodidos. No hay derecho a nada, no hay derecho a bono, y si eres soltero no tienes derecho a bono, a derecho a nada. Entonces se encajonó, el gobierno se encajonó en un problema. Ya tenía el estallido social, un reventón social por culpa de su propio descriterio, y ahora tiene este problema de la pandemia, donde estiró estos confinamientos, estas cuarentenas a media, donde una de las mayores muestras de por qué una cuarentena a media es lo que estamos viviendo ahora. Hay caceroleo aquí cerca de donde yo vivo, hay fogata, hay protestas afuera en la calle, en la avenida principal, y la gente se da cuenta que es un toque de queda ahora después de las 10 de la noche a media. No se ve militares, no se ve nada. Entonces es prácticamente un confinamiento a media. No hay real. Es como una cuarentena 50 y 50, y así no iba a funcionar realmente la medida sanitaria. Y eso, como decía hace un momento atrás, terminó estirando el chicle demasiado, y tenemos un problema económico gigantesco, donde no hay trabajo, una economía paralizada, y la gente ya se le acabaron los pocos ahorros que tenía, sobre todo la gente más pobre. Ya no tiene ahorros, no puede salir a trabajar. Todos tenemos una gran cantidad de conocidos, de personas de familiares que estaban todos vendiendo cosas, vendiendo papas, vendiendo paltas, vendiendo limones, vendiendo chocolates, vendiendo tragos, vendiendo lo que sea, pero vendiendo algo para poder parar la olla, como le decimos acá en Chile. Y por una mala política de confinamiento, aquí se debió aplicar 30 días, que era lo que decían los expertos: 30 días de confinamiento y cuarentena total, para aislar completamente el COVID-19, y luego mantener fronteras cerradas. Eso es lo que había que hacer, mantener, y después te evita que el virus ingrese al país. Lo controlas y controlas la entrada de personas hasta que se desaparezca el problema o se vaya el problema. Pero no, aquí siguió funcionando todo 50 y 50, hasta que estamos con más de 320.000 personas contagiadas, casi 10.000 personas fallecidas, o 10.000 es un promedio de fallecidos, un país paralizado, sin trabajo. Entonces la gente está descontenta, ya no da más. Entonces, ¿cuál es la solución?
el populismo de izquierda y la tontera de algunos diputados de derecha, echarle mano a los fondos de pensiones. Aquí hay que entender que el problema no es... hay que sacar la ideología y comprender cómo es el sistema de pensiones. Una cosa son las AFP y la otra son los dineros de las personas. Una cosa es que se inviertan afuera y la otra es que si tú retiras tus platas, nadie te las va a devolver. Y ese es el problema de esta idiotización que tiene la política chilena. Aquí por más que por querer votar el sistema de pensiones, simplemente porque se construyó en la dictadura, la izquierda y los políticos de derecha. Aquí hablemos de la clase política en general. Y quiere votar el sistema primero en la excusa de ir por el 10%, porque claro, las personas ya no tienen dinero y es natural que la gente esté desesperada por tener un poco de liquidez para seguir funcionando. El problema es que van a terminar retirando o se va a retirar dinero de las cuentas individuales de cada persona y nadie te va a devolver ese dinero. Absolutamente nadie va a devolver ese dinero y ahí se va a hacer un mojón que lo vayan a chutear gobierno tras gobierno, va a aparecer ese problema y nadie le va a querer devolver la plata a la gente. Nadie va a querer devolver ese dinero. Y como lo dije en un podcast anterior, en un capítulo anterior, si Chile ya tiene el mojón del CAE, nadie se ha hecho responsable de esos 7.000 millones de dólares que los chilenos deben. ¿Ustedes creen que el Estado o algún gobierno les va a devolver los casi 25.000 millones de dólares que se estiman que se van a sacar? Nadie los va a devolver. No se refiere, es cierto, es tu dinero, eso nadie lo puede discutir, pero el problema es que hay que entender que los sistemas de pensiones, sean buenos o sean malos, cuando son individuales, ese dinero es exclusivamente para pensiones. Después podemos entrar en la discusión si es que el sistema es bueno, el sistema es malo, el sistema es más o menos, o es muy bueno. Esa discusión no importa ahora. El problema es entender de que esas platas son para pensiones y no se deberían por qué echar mano en un problema que es una pandemia. Entonces el Estado debería haber... Esta es la cuestión que yo pensaba desde el comienzo de la pandemia, que el Estado debió haber suspendido todas las cuentas de las cuentas básicas, incluido el internet. En eso se debería haber legislado o arreglado para que no se cobraran las cuentas de luz, el agua, el gas y el internet. Muy importante haber tenido a la gente siempre con el internet. Debería ser ya algo básico. y también que separaran los préstamos, todo y los arriendos y todo hubiera sido congelado. El que pudiera pagarlo lo sigue pagando, pero que las personas se pudieran haber podido acoger a una política de congelamiento de las cuentas, congelamiento de las deudas, inmediatamente aplicada a la pandemia. Con eso le hubiéramos quitado toda la carga a las personas. No hubieran tenido que, por ejemplo, haber gastado y estar vendiendo cosas desesperadamente y teniendo un montón de personas saliendo, pidiendo permiso para otras cosas, para vender y para repartir cosas, como es lo que pasa. Eso es lo que está sucediendo. La gente pide permisos que no va a ocupar. Los va a ocupar para otra cosa, para repartir papas, para repartir paltas, para repartir verduras, miel, etcétera. Porque está todo detenido. Entonces, como no se pensó en eso, hubo una pésima estrategia de la pandemia.
con un reventón social antes, un pésimo manejo de la pandemia. Aquí es ridículo la gente de derecha que anda diciendo Grande Mañalich, Big Boss. Pésimo manejo de la pandemia. Aquí se debió siempre haber tenido un confinamiento total los primeros 30 días y después estas medidas de mitigación. Hasta volver a la normalidad. Pero el dogmatismo de la derecha y del segundo piso, que está la extrema derecha pinochetista, con Cristian Larroulet, es lo más... lo que yo creo es que es que no se puede, y Piñera terminó en un desastre nuevamente. Porque eso es lo que tenemos, un desastre nuevamente. La gente en las calles, en plena pandemia, la gente aquí cerca de donde yo vivo, está toda la gente en la calle. Entonces, quise hacer este capítulo del podcast en pleno caceroleo. Y más que nada para que entiendan, a mí me importa que la gente razone, que escuche argumentos y que entienda de que una cosa es estar en contra del sistema. No te puede gustar el sistema, lo puedes encontrar neoliberal, etcétera, pero las platas de la gente son para pensiones. Cuando se crea un sistema de pensiones, esas platas no se pueden mover porque están hechas para eso. Entonces ahora tiene un mal manejo, un gobierno que maneja mal la pandemia, deudas por todos lados, gente sin dinero, sin liquidez, sin poder tener plata para lo más básico. ¿De dónde quiere sacar el dinero? ¿De dónde se le están ofreciendo a los políticos sacar el dinero? De sus mismos ahorros de cuenta de pensiones. Están jugando y traficando pobreza porque le están diciendo a la gente: esto es lo que hace la izquierda. La derecha es un desastre, la derecha es una basura. No saben gobernar, no deben volver nunca más a gobernar este país. La derecha es una mugre. Pero la izquierda, solamente por querer votar el sistema de pensiones, está jugando con el 10% de la gente. Están jugando con el 10% de los chilenos, para que la gente vaya y retire el 10% solamente para votar el sistema de pensiones, porque lo hizo Pinochet, porque se hizo en dictadura. Y eso es traficar pobreza. Eso es lo que hace la izquierda, traficar pobreza. Esta extrema izquierda, que es como no es como la de antaño, que la extrema izquierda de antaño era muy soberanista, era muy viva el pueblo, el puño en alto, tenía otra forma de ver al país, inclusive era mucho más patriota. Esta izquierda, que es una izquierda caviar, que es la del Frente Amplio, esta izquierda que lucha con un iPhone en la mano, esa izquierda es la que quiere que la gente termine retirando sus platas, su 10%, para usarlo políticamente, para destruir el sistema, porque lo hizo el Pepe Piñera, lo hicieron en dictadura. Solamente por eso, es por una cuestión ideológica, demencial. Nosotros, los de tercera posición nacional, tenemos que pensar racionalmente. Nosotros podemos modificar el sistema de pensiones, pero no en pandemia, porque eso es aprovechar políticamente una causa. Traficar con pobreza, como lo hace la izquierda y la derecha, es ocupar una pandemia para modificar las cosas. Eso es bajo y habla muy del momento político que estamos viviendo ahora en el país, de que políticos mercenarios, un presidente ineficaz, un presidente que prácticamente su imagen no existe en el país, provoca todo esto. Grupos fanatizados, una extrema izquierda inorgánica, una extrema derecha inorgánica que no se sabe qué son, qué es lo que pretenden, un centro político casi ahí rotando entre lo cobarde y
y unos pocos que levantan la voz para dar un poco de centro, un poco de racionamiento. El centro político de los países deberían razonar. El centro político no está el espacio que debería ocupar un centro político no es precisamente ser ni chicha limonada, debería ser el razonamiento. El centro debería ser el razonamiento de lo que es hacer las cosas al extremo. Para eso debería existir un centro político. Bueno, el centro político aquí prácticamente no existe. Nosotros somos tercera posición, no somos centro político, somos una tercera posición nacional. Pero ya que no existe ese centro político, nosotros deberíamos ocupar esa tercera o ese centro. Por ahí yo le veo el camino a la tercera posición, por el centro, unirse con fuerzas de centro. Pero lamentablemente eso ya es... nunca hemos estado preparados todavía como ideal y para el momento político que se está viviendo en Chile. No alcanzamos a estar preparados, pero eso es para más adelante. Pero lo que me importa analizar es este momento político que estamos viviendo, la desgracia que estamos viviendo en Chile, con un presidente terrible, fatal. El Sebastián Piñera es lo peor que le pudo pasar a Chile por segunda vez. Michelle Bachelet, una desgracia. Pero este gobierno es un desastre. Y tenemos una izquierda manipuladora, una izquierda que quiere traficar con pobreza. Tenemos una izquierda inorgánica que hace presión para que la gente termine sacando el 10% por una cuestión ideológica. Y tenemos una derecha, no sé, imbécil. Yo no voy a tratar a la derecha chilena como cobarde, porque a mí no me importa que sean o no sean valientes. Pero es una derecha imbécil. Una derecha totalmente imbécil. No sabe ni lo que vota, ni lo que legisla, no leen. Y demasiado extremista. O sea, hay una derecha que es muy imbécil y una derecha muy extremista. O sea, no entiende las necesidades de la gente. No la entiende, no las quiere entender. Está más preocupada del mercado que de la salud de la gente. Entonces, como hay una derecha imbécil y una derecha extremista, termina siendo el remedio perfecto para una mayor desgracia. Un presidente nefasto más una coalición política idiotizada, totalmente quebrada y sin visión, ni siquiera ni sin visión país. Ellos están preocupados de sus tonteras, de sus propios problemas como coalición, pero el país tiene el desmadre. Como el país gobernado por la derecha está hecho un desmadre. A mí algunas personas me critican y me dicen: es que no criticas tanto a la izquierda, es que el gobierno actual es de derecha. La responsabilidad política de manejar los destinos del país los tiene la derecha, no la izquierda. Cuando toque un gobierno de izquierda, le vamos a dar a la izquierda cuando corresponda. Pero hay que entender que el momento, la responsabilidad política del país, de las decisiones, son del presidente Sebastián Piñera y de la derecha, de su coalición política, de sus ministros. Entonces la responsabilidad de esta desgracia es de él. ¿A quién creen que culpemos? ¿A la izquierda? Hay que culpar a la derecha, tiene la culpa. Ellos quisieron ser gobierno. ¿Para qué Sebastián Piñera tiene la culpa? ¿Para qué se tiró por segunda vez a ser candidato presidencial? Si a la hora que uno le quiere exigir o pedir explicaciones por qué tiene el país destruido, no lo van a querer dar. Tienen que asumir su voto. La derecha tiene que asumir su desgracia. Y los chilenos le tienen que pagar a la derecha, no votando por ellos. Y lo que estamos mirando es una izquierda inorgánica, una izquierda estúpida, una izquierda que juega con la pobreza de la gente,
que tampoco merece el voto de los chilenos. Es cierto que de aquí a las próximas elecciones ningún movimiento, ni partido, ni intento de partido de la tercera posición va a estar preparado para ser candidato. Quizás uno por ahí. Pero hay que prepararse. No puede pillar de nuevo a la tercera posición. Casi inexistente. Nosotros podemos ser una alternativa política muy interesante para este país. Nosotros unimos muchas voluntades que quiere el pueblo de Chile. Y también tenemos que conformar y converger para que la gente crea en este ideal. Ahora que la gente está muy interesada, mucha gente, aquí hay un desconocimiento de la gente piensa, o muchos piensan de que la gente está desconectada de la política. Después del estallido social, mucha gente ha abierto sus ojos, ha abierto también el hoyito de sus oídos para poder escuchar más y simplemente están escuchando a quien explica o está más interesado en hablar o en conversar. La tercera posición tiene que salir de su trinchera, salir de sus momentos de estudio político y de tanta reacción. Tenemos que estar con la gente, hablar con la gente, tener otro lenguaje, un lenguaje que acerque al obrero, que acerque a la gente de clase media, que acerque al empresario a este ideal, que entiendan que esta es una forma, esto es un ideal político, no somos un ideal de fanáticos, somos una cultura política y que podemos darle destino al país. Por eso tenemos que transformarnos en algo que la gente quiera escuchar y dejar de hacer tanta intervención, tanto fanatismo y tanto grito, tanto ataque, y démosle un destino al país. Nosotros lo podemos hacer. Es cosa que queramos hacerlo, que se caigan los egos, que se escuchen más, que entendamos que no somos casi inexistentes en estos momentos, pero existen grandes cantidades de movimientos que con puro testimonio, buena fe, han llegado al poder, no mintiendo a su gente. Se puede hacer, no hay que perder la esperanza, pero mientras no salgamos de ser o de tener gente reaccionaria dentro de la tercera posición, no lo vamos a lograr. La gente no nos va a escuchar. Necesitamos que no sea toda la gente de tercera posición. Necesitamos que la gente que sea de izquierda, de derecha y de centro históricamente se vengan con nosotros. Y para eso hay que sentarse con ellos, muchachos. Hay que hablar con ellos. Hay que hacer que ellos crean en lo que nosotros creemos. Y que si no lo creen, que nos sigan por una cuestión de testimonio. No es necesario creer en un ideal absolutamente para votar por él. Así que eso quería hablarles, muchachos, gente que me escucha desde toda parte del mundo. Y un gran saludo a mucha gente de Estados Unidos y de España que escuchan este podcast. Y de la Argentina. Y nada, pues a mis compatriotas, decirles que fuerza para adelante, hay que resistir y no es necesario que crean en una tercera posición, pero me alegra mucho que lo escuchen este podcast y que si no creen que una tercera posición no es posible, razonen 20 veces antes de dar su voto en la próxima elección presidencial para que no quede este desmadre. Crean en otros candidatos, crean en otros candidatos, pero no crean en frescos.
No en el que te está metiendo la mano en el bolsillo y con casos de corrupción y te está diciendo que no lo va a hacer, Sebastián Piñera. No alguien que dice de ser de la izquierda o que no va a hacer lo mismo que Sebastián Piñera y termina metiendo a su hijo. Su hijo termina aprovechándose del cargo que le da su madre y termina haciendo negocio desde la presidencia. O sea, no más eso. No necesitamos más eso. No de fresco que dicen estar en contra de un sistema como la AFP, pero reciben plata del gobierno. Mesini y Riesco. Eso es lo que eso es lo que no necesitamos, más gente así. Necesitamos gente que pueda dar fe y testimonio de lo que hacen, dicen y van a hacer. No tiene intereses creados o sobre intereses creados desde antes y que tampoco responden a una reacción de algún gran empresario o algún medio de prensa. Así que eso, amigos, nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Espero que sea mañana o pasado máximo. Y este gobierno de Sebastián Piñera fue un error. Fue lo peor que le pudo pasar a los chilenos. Y la derecha no merece gobernar este país nunca más. Un abrazo. Viva Chile. Y no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Los chilenos somos capaces de construir una tercera posición. Y es porque la necesita Chile. Necesitamos una tercera posición. Necesitamos salir de la izquierda y de la derecha. Porque ellos destruyeron nuestra patria. Un abrazo.